Bueno, y parlamentarios de la nueva mayoría comenzaron ya a recolectar firmas para impulsar una comisión investigadora sobre las concesiones hospitalarias hechas por el gobierno de Sebastián Piñera. Paralelamente, el titular de Salud, la doctora Elia Molina, anunció la revisión de las bases de licitación de 8 proyectos que ya están en la etapa de toma de razón en la Contraloría. Queremos analizar más este tema, para eso nos acompaña el diputado del Partido por la Democracia, Marco Antonio Núñez. Diputado, buenos días. Buen día. Muy buenos días, un placer poder comentar este tema aquí en CNN. Cuéntenos qué le ha parecido. Usted no solamente es diputado y es además médico. Sí, además presido la Comisión Salud durante este periodo. ¿Qué le ha parecido estas dos medidas? Una de revisar las licitaciones y segundo estos 8 hospitales que ya estarían en algún nivel de avance, ponerles un freno en algún sentido. Nosotros queremos apoyar estas medidas anunciadas por la ministra de Salud de Michelle Bachelet, la doctora Elia Molina. ¿Por qué? Porque el día martes en la Comisión de Salud durante 2 horas nosotros tuvimos acceso al detalle de la crisis de la infraestructura hospitalaria y de consultorio que hereda esta ministra por parte del ministro Jaime Mañalich. Estamos hablando de situaciones muy complejas, pero que, para que la gente entienda, primero, retrasos en la construcción completamente injustificados que superan el año o el año y medio. Segundo, licitaciones muy por sobre el promedio de mercado de 1 metro cuadrado de hospital. Entendemos que los hospitales son muy complejos, hay pabellones, hay laboratorios. Pero ¿cómo es posible, diputado, perdón que lo interrumpa, pero que si es que 1 metro cuadrado se licitó en un precio completamente fuera de mercado, que no haya saltado algún tipo de tapón, digamos, de estos automáticos que saltan en las casas cuando avisan? ¿Cómo es posible que ahora vengamos a decir, oiga, me vendieron esta casa en un precio de oro, digamos? Paola, imagínese que en el norte de Iquique se le asigna para construir un centro de salud familiar a un particular con su RUT. Es como que usted se gana la licitación de la construcción del centro de salud familiar. Insisto, y ahí usted se buscará la empresa. Si es así, está muy mal. La pregunta es por qué los mecanismos de control, entre ellos la capacidad fiscalizadora que tienen ustedes, no se haya hecho presente en ese momento. Bueno, haya tenido que esperar. Esa es una pregunta muy clave. El ministro Mañalich se caracterizó por su autoritarismo y su incapacidad de diálogo, y esta información estaba oculta. Imagínese que después de un mes la viene a develar, después de una gran dificultad, el actual jefe de inversiones y por lo tanto la ministra de Salud. Oiga, diputado, pero esa es una acusación bien grave. Una cosa es el estilo, digamos, características como de personalidad que puede tener un funcionario de gobierno, en este caso el ministro, y otra cosa es que se hayan estado haciendo cosas ocultas, fuera de la ley de transparencia, fuera de los controles de Contraloría y de los otros miles de controles cruzados que tienen las platas fiscales. ¿Usted está haciendo una acusación de qué tipo directamente contra el ministro? Es que yo no puedo apuntar directamente contra el ministro, pero sí contra el anterior Ministerio de Salud. Veremos las responsabilidades. Por eso que vamos a iniciar una comisión investigadora, para responder las preguntas que usted está haciendo, que son claves. Porque aquí hay irregularidades respecto a los precios, retrasos, hay concentración en algunas empresas con asignación directa, sin licitación. Usted me construye el hospital, usted me construye el Pero por último, antes de darle la palabra a Germán, ¿no hay también una irregularidad o al menos una negligencia por parte de la Cámara en no fiscalizar? ¿No parece suficiente decir, es que el ministro no nos quiso decir? Yo le podría mostrar una cantidad, decenas, porque yo fui el autor de varios, de oficios fiscalizadores al anterior Ministerio de Salud a distintos niveles sin respuesta. Y la ley dice que a los 30 días, particularmente cuando uno envía un oficio al ministro, debe responder y la Contraloría debe sancionar. La pregunta es, ¿por qué no sancionó la Contraloría en su momento cuando uno tras otro esos oficios no fueron contestados? Diputado, es que claro, desde el punto de vista del centralismo o desde la visión que puedan tener ustedes desde Valparaíso hacia el sur, hacia el norte, claro, cuesta quizás darse cuenta de lo que está pasando, pero las organizaciones sociales, los parlamentarios, alcaldes, quienes sean, no creo que no hayan sabido desde el día cero que en Iquique se iba a construir un centro de salud familiar y que alguien no haya levantado la voz y haya avisado. O sea, es cierto que quizá usted que estaba en Parlamento en Valparaíso no lo supiera, pero allá en la zona, que nadie lo supiera con todo lo que se llega a saber a nivel de detalle de muchas cosas que suceden, no es raro. Es decir, los contratos de licitación de hospitales, como por ejemplo el de Maipú, vamos a un caso que la gente ha conocido por CNN, que ha cubierto ese problema. Eso se inauguró días antes del fin del gobierno de Sebastián Piñera y actualmente está funcionando a un 20% de su capacidad y tiene problemas de especialistas y de equipamiento y de funcionamiento, y la promesa de que funcionara la atención de partos para que hubieran maipucinos y ya no nacieran en la comuna de Santiago, y que la posta funcionara a plena capacidad 365 días al año, o que tuviera todas las especialidades. Esa promesa que la gente de Maipú esperó durante décadas
con un hospital nuevo concesionado hoy no se cumple. Eso no es así. La pregunta es, ¿por qué se apuran en inaugurar cuando la idea es inaugurar un hospital, cuando esté en plena capacidad y uno pueda entregar esa servicio? Sí, pero la pregunta iba a las irregularidades, de que cómo no se supo desde un inicio que se iba a construir. En el mismo caso que usted dio de Iquique, desde un inicio no se supo que aquí la cosa estaba partiendo mal y que se da a conocer ahora. Es raro eso. Es raro porque, yo reitero, parte importante de la responsabilidad de esta situación la tiene los niveles de opacidad y falta de transparencia con que funcionó el anterior ministerio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hoy vamos a presentar una comisión investigadora que los próximos 3 meses incluso tiene la potestad de citar al exministro Mañalich, al ex subsecretario Castillo, al equipo de concesiones del Ministerio de Salud, y nosotros podamos ir a fondo en este tema, en centros de salud familiar, en hospitales no concesionados, y posteriormente, si hay eventos que estén orientando algún delito, evidentemente estos antecedentes los vamos a entregar al Ministerio Público. Ministro, diputado. Me encantaría, pero no. Es que me quedé pensando en lo que hemos conversado sobre el ministro Mañalich y su negativa a responder estos oficios que usted señala. Yo no quiero, diputado, ponerlo a usted en tela de juicio, no es mi afán. Simplemente me parece que usted como diputado, yo como ciudadana, esa es la lógica que hago. Ustedes son nuestros diputados, representan a la soberanía popular, también los senadores, pero además ustedes tienen la capacidad fiscalizadora. En ese sentido siento que son la voz del pueblo. Permítame el comentario medio populista, pero creo que es así. ¿Cómo es posible? Vuelvo a la responsabilidad de ustedes, de los fiscalizadores, ya no de los fiscalizados. ¿Cómo es posible que usted me diga que usted tuvo dudas sobre estos procesos, mandó oficio, señor ministro, por favor dígame qué significa esto? El ministro no le contesta en el plazo de 30 días y usted no haya venido a CNN a gritar de este tema antes. Mire, yo vine a CNN no solo a gritar, sino muchas veces en los temas de salud, y le pongo un solo ejemplo. El exministro de Salud fue el primer ministro en la historia de la democracia, no sé hacia atrás, probablemente en los años 60 o 70, que tuvo que declarar como inculpado en un proceso criminal en el 8º juzgado de garantía por una querella por injuria y los anestesistas, nosotros con el diputado Juan Luis Castro. Es la primera vez que un ministro de Estado tiene que sentarse frente a un juez y un fiscal a dar explicaciones y no fue capaz de pedir disculpas. Ese era el nivel de relación. Pero eso no tiene que ver. No, sí tiene que ver, porque si uno tiene que resolver los problemas. No, sí tiene que ver, ¿sabe por qué? Porque cuando uno resuelve los problemas, ya no en una conversación directa, ya no en una comisión investigadora, ni en la sala, sino tiene que recurrir a los 8º juzgados de garantía para que el ministro dé cuenta de declaraciones que para nosotros ese era el nivel. Y recordemos cómo eran las cosas, uno se olvida. Pero bueno, mire, yo no me voy a centrar en las antiguas autoridades. Aquí hay gente que se le prometieron infraestructura de salud, especialistas, hospitales, centros de salud familiar, que no se les ha cumplido. Y esta ministra tiene el más ambicioso de los planes de inversión, 20 hospitales construidos, 20 en construcción y 20 avanzados en su licitación en los próximos 4 años. Y eso es lo que queremos hacer, colaborar con ellos e investigar como corresponde, como usted muy bien dice. La soberanía popular se expresa también en que seamos capaces de fiscalizar las acciones del Ejecutivo. Ahora, ¿qué pasa con los hospitales que están a medias? Porque Calama, sabemos que está ahí parado. En el caso de Viña del Mar, tiene un 4% de avance. Claramente se han prometido muchas cosas. Se dijo, incluso cuando salió el gobierno de Sebastián Piñera, que el próximo gobierno iba a inaugurar muchos otros hospitales, pero esto está detenido. ¿Hay alguna forma de revertir ciertas situaciones a corto plazo? Algunas sí y otras no. Imagínense que una de las principales razones que explica estos atrasos es que las empresas que ganaron esas licitaciones se declararon en quiebra. Y por lo tanto hay que volver a ejecutar todo el sistema, todo el proceso para que gane una nueva empresa y que continúe con unas obras que quedaron a la mitad, con todo el deterioro que significa una infraestructura de salud que está discontinuada, abandonada. Hay otros problemas, como el que ayer la ministra fue a conversar con el Contralor, que tiene que ver con licitaciones, por ejemplo, en la zona que yo represento, la quinta región, Quillota, está muy cerca, Quilpué, hospitales que la gente está esperando en Petorca biprovincial hace muchos años y que el metro cuadrado promedio vale 70 UF y aquí se está a punto de firmarse una licitación en que 120 UF. 120 UF uno puede entender un hospital de altísima complejidad, pero no, es un hospital comparable a otro que ya existe, pero además el estacionamiento, que es fundamentalmente pavimento, iluminación, pintura, no es un pabellón quirúrgico.
70 UF, 100 UF el metro cuadrado. Uno dice, ¿cómo fue posible que ahora que conocemos los contratos de licitación haya pasado tantos meses donde la autoridad anterior fue capaz de firmar, lesionando evidentemente el patrimonio del Estado, pagando esa sideral suma de dinero por la construcción de un hospital concesionado? Y diputado, queremos aprovechar de tocarle un tema. Sí. Dejo la palabra. Sí, quiero saber, nos queda poco tiempo, diputado, pero no puedo no preguntarle por el tema del día, ¿no? ¿Qué le parece la iniciativa de sus colegas en la Cámara de bajarse el sueldo a la mitad? Yo creo que efectivamente cuando avanzamos en equidad y en igualdad, y eso lo han hecho los países más equitativos, el que gana menos en una empresa, en un lugar, su diferencia con el que gana más, el jefe, el gerente, en este caso el diputado, disminuye esa brecha. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo avanzaría más aún, iría a los precios a los sueldos de mercado que antes ganaban los diputados. Y, cada uno en singular, digamos, claro, el médico, y tendría el médico, escalas. el Exactamente. que era la dueña de casa. Y si el diputado Jackson y Boric no ejercieron nunca sus profesiones, si las tienen, estarán en el tramo más bajo y yo estoy seguro que ellos van a estar contentos. Me parece que es una medida bastante populista. Los temas de fondo son la reforma educacional, la nueva constitución, y no estos temas que son llamativos desde el punto de vista del interés público, pero que tienen ribetes de populismo que son bastante evidentes. Pero para entender bien, diputado, ¿usted entonces estaría de acuerdo en la lógica de que se respetara el sueldo alternativo que tendría? Por ejemplo, un médico ganaría X, pero entonces un pescador que llegara a ser diputado, insisto, una dueña de casa sin título, también tendrían entonces tengamos distintos diferenciados. Tramos, exactamente. Por ejemplo, según el historial de lo que uno fue capaz de generar como ingreso en el mercado, y por lo tanto pudiésemos atraer a profesionales muy bien remunerados en el sector privado que quieran ser parlamentarios. Aunque eso signifique no. discriminar a los que no tienen profesión o a los más jóvenes que tienen un sueldo alternativo menor por el hecho mismo de ser Es jóvenes. una respuesta a este proyecto de ley que desde mi perspectiva busca más llamar la atención en ellos, como diputados nuevos, que en resolver un problema real de equidad y de desigualdad en el Congreso, en las empresas y en nuestro país. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Que estén muy bien.